Un momento en lo que se van conectando. Se van conectando. También hay que ver, esperemos que sí se escuche bien. Hay que nos vayan diciendo. Más o menos cada cuándo lo... Depende de Una la... vez al mes. Sí, más o menos. Depende también de la disponibilidad De los invitados. de los invitados. Entonces, De las. así, si quieres, aquí mismo te voy a etiquetar también. Ay, el mío lo dejé allá porque cada cuándo lo... Sí, no te preocupes. Ok. Bueno. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí está. Muy bien. Pues parece que todo bien. Sí. Entonces, vamos a ver qué... Yo creo que en lo que se comparte, pues ya se van anexando, se van metiendo al en vivo. Y bueno, ok, pues vamos a iniciar, ¿no? De todos modos. Ok. Bueno, pues bienvenidos a otra emisión del Noticiero Nacional. En esta ocasión, pues tenemos al maestro Alan García Huitrón. Él es candidato a doctor en Sociología por el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. También ha sido docente en diversas instituciones públicas y privadas. También ha sido conferencista en diversos eventos de carácter nacional e internacional. Es coordinador en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas a nivel federal, estatal y municipal. ¿Sobre qué? Sobre prevención de la delincuencia. Es también autor y coautor de más de 60 publicaciones entre libros, capítulos de libros y artículos. También él es miembro de diversas asociaciones como INCRIDES de Perú, AIDCA de Argentina, de la Red de Violencia, Cultura y Conflicto de la UNAM y de la International Legal Bar and Professional Association, donde es coordinador internacional en criminología, y el día de hoy lo tenemos en el Noticiero Nacional con el tema de análisis de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Bienvenido. Muchas gracias, maestra. Al contrario, muy honrado y muy contento de estar el día de hoy en el Noticiero Nacional con toda y la audiencia y todos los compañeros que nos ven del otro lado. También agradecemos su presencia. Esperamos que también les sea de utilidad este programa y puedan mandar sus preguntas y sus dudas. Sí, de hecho, la finalidad de que se haga en vivo es que a veces se quedan con muchas dudas, entonces ya esta modalidad les da la oportunidad de en ese momento enviar todo lo que tengan que enviar, cualquier duda que de repente llegue a surgir y que se quedan con el pendiente, y a veces incluso piden también las redes del ponente, de la persona entrevistada. Entonces, pues si ya lo tienen aquí, hay que aprovecharlo. De todos modos, vamos a dejar tus redes para que Sí, claro. te sigan, se comuniquen contigo, ¿vale? Perfecto. Entonces, bueno, antes de iniciar como con el tema, me gustaría saber un poco de contexto de... Sabemos que eres licenciado en criminología, Así ¿no? es. ¿En qué momento, a este punto de tu vida académica, se te dio como esta curiosidad por niños, niñas y adolescentes? O sea, ¿qué, hubo un caso que te llamó la atención o qué fue lo que te llevó como a ese rumbo? Pues mira, como bien dices, yo estudié la licenciatura en criminología y criminalística en 2006-2007. A mí, como a muchas personas, nos movió la parte de los asesinos seriales, ¿no? Todo este rollo de los serial killers. Que yo recuerde, en la preparatoria tenía como un gusto muy ahí obvio, de filo, ¿no? Por ese tema. Y posteriormente ya pude ingresar a la licenciatura en criminología y criminalística.
Y el tema de niñas, niños y adolescentes, pues de alguna forma no fue un tema que yo haya tratado desde un inicio. Por ejemplo, yo recuerdo que los dos grandes temas que a mí me movían mucho, además del de serial killers al principio, fue el de violencia contra las mujeres, que de alguna forma fue el primer proyecto que yo tuve, el de los centros de justicia para las mujeres, y también el caso del narcotráfico, la delincuencia organizada, que yo recuerdo eran como los temas que a mí me movían mucho y que de alguna forma me hicieron que yo me acercara a la criminología. El tema de niñas, niños y adolescentes no fue así. En realidad es a partir de esta investigación, ¿no? De esta investigación sobre explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, que yo me empezó a interesar sobre este fenómeno, ¿no? Sobre las violencias hacia niñas, niños y adolescentes, en particular en el tema de explotación sexual. Cabe decir que también, de alguna forma lo vamos a ir viendo más adelante, también está conectado mucho con el tema de trata de personas, que es otro tema que también he trabajado mucho, ¿no? Desde prácticamente que yo me integré al INACIPE, empezamos a trabajar el tema de trata de personas con la maestra Olga, ella ya tenía bastante experiencia en eso. Entonces también se vincula de alguna forma la trata de personas con la explotación sexual, ¿no? Comercial, Claro. aunque son diferentes, pero digamos que es un ambiente o una expresión, ¿no? Del mismo fenómeno. Entonces, en ese entonces fue como 2015, 2016 cuando el DIF nacional contacta al INACIPE y de ahí nos convocan a una serie de investigadoras e investigadores para tratar ese tema, y es a partir de ahí que yo empiezo a tocar el tema de niñas, niños en relación con las violencias, pero en particular con esta, ¿no? Que tiene que ver con la parte de explotación sexual. Es que yo creo que finalmente cuando tú empiezas con el tema de violencia, eh, no te quedas nada más en lo general, sino empiezas, creo que es como un caminito de Claro. feminicidio o violencia contra la mujer, y esa misma línea te va llevando a otras todavía más específicas, y entre más te adentras a ciertos temas, te das cuenta que también no son visibilizados, sobre todo, por eso me interesó mucho que habláramos de explotación de niños, niñas y adolescentes, porque si hablamos de violencia, como que únicamente nos vamos a, número uno, física Claro. y mujer, Sí. ¿no? Pero hay como toda una gama de seres vulnerables que no se está visibilizando. Sí, 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 en realidad como bien dices, cuando hablamos de la violencia, de hecho a mí me gusta mucho hablar de violencias en plural, ¿no? Sí. Como en plural, precisamente para visibilizar esas otras no violencias, ¿no? O esas otras violencias, perdón, que han sido ocultadas, que han sido negadas, ¿no? Históricamente, como el caso, por supuesto, de las mujeres, que es como el más significativo, pero del cual, como bien dices, ¿no? A partir del cual tú puedes ir como indagando un otro montón, ¿no? de violencias, por ejemplo, la violencia familiar, la violencia contra niñas, niños y adolescentes, la violencia contra los adultos mayores, También. la violencia contra personas migrantes, la violencia contra pueblos indígenas, ¿no? O la violencia estructural, ¿no? La violencia estructural, la Claro. violencia cultural, que también está ahí, pero que no se observa precisamente como bien dices, como bien lo comentas, porque casi siempre estamos muy enfocados en la violencia física, ¿no? Sí. En el homicidio, en los delitos del Código Penal, ¿no? De la normativa penal, cuando en realidad prácticamente estamos sumidos, ¿no? Atravesados por un montón de violencias, microviolencias, ¿no? Ujú. Que yo siempre he dicho, mientras más la visibilicemos, mientras más seamos conscientes de esas violencias pequeñas, ¿no? Pues tendremos más herramientas para evitar esas grandes violencias que después tenemos ahí en los medios y en los códigos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí es muy complejo el tema de violencia, muy, muy complejo, ¿no? Y es importante, como bien dices, pues ir identificando estas pequeñas violencias, estos fenómenos muy particulares en términos de perfiles, ¿no? De tipos de violencia, lugares de violencia, quién la ejerce, contra quién, los contextos, factores, consecuencias, en fin, ¿no? Cada tipo de violencia tiene su complejidad. Claro. Y ahora que lo mencionas, últimamente he escuchado gente que me ha dicho, es que las microviolencias no existen. Claro. Y están tan ocultas que Sí. ni siquiera son conscientes de que lo que están haciendo, diciendo o repitiendo es violencia. Y es sumamente preocupante porque dices, de repente, si estamos metidos en el tema,
lo empiezas a ver, empiezas a ser consciente, pero el público al que tenemos que llegar no le está llegando la información. Ese público está peleado con, no, no existe, no, no es cierto. Y dices, pero algo tendremos por ahí que cambiar para que justamente a los que podemos hacer cierto tipo de prevención lo entiendan, porque ni siquiera lo entienden, es como, no, es como el COVID, ¿no? Sí, sí. Que dicen, no, eso no existe, y tú dices, pero pues ya se están muriendo, ¿no? No, no, es un invento. Es un invento. Ajá. Sí, yo creo que ese es uno de los puntos más importantes en términos de violencia. La violencia siempre, como el delito, como la violencia, como el conflicto, la sociedad suele ubicarlo en ciertas personas, ¿no? En ciertos sectores, en ciertos ámbitos, en ciertos contextos. La sociedad suele como desentenderse, ¿no? Desentenderse de esa violencia, de ese resultado, ¿no? Y cuando en realidad muchas veces la sociedad es parte, ¿no? Es parte fundamental en Claro. cada uno de esos procesos que tiene como resultado la violencia ya más atroz, ¿no? Sí. En México, como ustedes saben, pues vivimos una crisis de violencia desde hace ya algunas décadas, homicidios, delitos de alto impacto, ¿no? Y es muy frecuente siempre escuchar a los medios de comunicación, a la sociedad en general, precisamente con ese tipo de argumentos, ¿no? O sea, como hasta cuándo México llegó a este escenario, ¿no? Cuando en realidad pues también todas y todos somos parte, ¿no? Recuerdo mucho en una ocasión un ejemplo que puede precisamente expresar esto que estamos hablando en redes sociales, ¿no? Me acuerdo mucho en alguna ocasión una mujer que estaba súper indignada, ¿no? Me acuerdo que era como del norte, ella vivía en el norte, indignada precisamente por estos acontecimientos que suelen suceder con crimen organizado, etcétera. Pero en su foto de perfil era una mujer con una AK-47. Ajá, ¿No? sí. Así, entonces dices, a ver, aquí hay como una disonancia, ¿no? Sí, exacto. Entonces me parece que ese es uno de los puntos que más cuesta, ¿no? Si lo tomamos a nivel personal, muchas veces lo entendemos, ¿no? Esta idea de ser, por ejemplo, cuando hablamos de violencia contra las mujeres, los hombres precisamente, ¿no? Ser conscientes, ser sensibles, ¿no? A esa violencia que no nos damos cuenta, que la hemos normalizado, que la traemos arraigada, etcétera, etcétera. Pero cuando lo hablamos en colectivo también es muy interesante, ¿no? Cómo la sociedad no se da cuenta de esas violencias. Esto que, por ejemplo, lo mencionamos mucho en criminología, ¿no? Cómo la víctima pasa a ser victimario, Sí. ¿no? Cuando tú entras a prisión, escuchas, reconstruyes las historias de las personas que están ahí, siempre está esa parte, ¿no? Como en algún momento fueron niños maltratados, fueron niños golpeados, fueron niños que vivieron, ¿no? Violencia familiar, que vivieron en el contexto de adicciones de sus padres, que vivieron acontecimientos criminales, ¿no? Sus familias siendo víctimas. Y cómo esto después de años pues se va articulando y se va posicionando, ¿no? Para generar violencia. Entonces necesitamos entendernos todas y todos como un país en víctima, ¿no? Como un país víctima, un país victimizado. Y creo que ese es uno de los asuntos más importantes y que más difícil, ¿no? Reconocer la violencia que estamos ejerciendo y cómo esa violencia, por muy pequeña que sea, al final tiene como resultado, ¿no? Esa violencia de la cual nos asombramos, ¿no? Pero somos parte de eso. Sí, sí, definitivamente. Y yo creo que también viene en conjunto con la normalización de la violencia. O sea, por eso no lo vemos. De hecho, por aquí nos preguntan también si los padres pueden hacer uso de la violencia al educar a sus hijos. Sí, es que mira, es bien interesante porque también tiene que ver mucho con cómo conceptualizamos la violencia. Eh, Al principio decíamos que la violencia muchas veces está o la asociamos con la parte física, ¿no? Sí. Entonces, esto pasaba mucho y lo visibilizó mucho el feminismo, ¿no? Cuando las mujeres llegaban al Ministerio Público y denunciaban ser víctimas de violencia y casi el MP o el policía le decían, pues no trae ningún moretón, ¿no? Sí, sí, sí. Casi hay que llegar, ¿no? Sin un pie, sin una mano para que podamos ser atendidas. Y eso es muy interesante porque de alguna forma nos va también mirando cómo ha cambiado el concepto de violencia.
Antes la violencia en efecto era como muy asociada a lo físico, ¿no? Esta idea de el uso de la fuerza física para generar una consecuencia, un daño físico, ¿no? Pero si tú te miras, ¿no? Miras cómo en los últimos años se ha ampliado el concepto de violencia. Y en gran medida gracias al feminismo, ¿no? El feminismo que vino a plantear que no solamente existe la violencia física, ¿no? Sino que también existe la violencia sexual, la violencia emocional, la violencia patrimonial, la violencia feminicida, la violencia económica. Entonces, antes era era un concepto restringido, ¿no? Se le llama como el concepto de fisicalidad, ¿no? Que era a fuerza la cuestión de fuerza, ¿no? Pero ahora el concepto de violencia, ¿no? Se ha ampliado. Entonces, antes, por ejemplo, lo vemos mucho con el bullying, ¿no? El llamado bullying, que decían, bueno, en mi época eso no era ningún tipo de violencia, ¿no? Poner apodos, aventándole el papel acá y así, no era considerado violencia, ¿no? Entonces, hoy en día los padres y las madres están en esa disyuntiva, ¿no? De si yo le alzo la voz a mi hijo, si yo le doy una nalgada, si le aviento la chancla, ¿no? Le aviento, ya entonces eso es violencia o no es violencia, ¿no? ¿O qué hago? ¿Cómo lo educo? ¿Qué hago, no? Yo creo que un elemento muy importante de la violencia es el comportamiento sistemático, ¿no? Creo que es un elemento muy importante, ¿no? Cuando obviamente tú lo haces de manera reiterada, de manera constante, ¿no? Gradual, ¿no? Que van subiendo los niveles de violencia, pues yo creo que eso sí puede ser como alarmante, ¿no? Puede ser un riesgo, ¿no? Pero esta idea de corregir a los niños, ¿no? A los menores de edad, me parece que también como que se ha abusado mucho de esa cuestión, ¿no? Por supuesto que como padres sabemos que es importante también aplicar la ley, ¿no? La norma social, ¿no? Nosotros hicimos un libro precisamente ahora con este tipo de preguntas, hicimos un libro en 2016 que es Hasta dónde la familia es responsable de la delincuencia, ¿no? Historias de jóvenes transgresores de la ley. Okay. Entonces lo que nosotros hicimos fue meternos a prisión y reconstruir historias de vida de jóvenes que estaban purgando su sentencia, ¿no? Y tratamos de reconstruir sus historias, ¿no? Y ver qué es lo que había pasado en su historia, ¿no? En su historia familiar, en su historia del barrio, en la escuela, en el trabajo, en toda su vida, ¿no? De manera integral, para ver qué era lo que había hecho que él se hubiese vinculado, ¿no? A la violencia, a la delincuencia. Y me acuerdo que en las 25 historias de vida que nosotros reconstruimos, pues uno de los papeles fundamentales fue la familia, ¿no? La familia salió como el cliché, ¿no? Sí. Y por eso es que nosotros publicamos ese libro de Hasta dónde la familia es responsable de la delincuencia. Y uno de los factores que nosotros identificamos tiene que ver con la violencia, tiene que ver con cómo hay familias, desafortunadamente en México, que piensan que la violencia muchas veces extrema es la mejor forma, ¿no? De disciplinar, la mejor forma de educar a nuestros hijos, ¿no? Me acuerdo que en esas 25 historias nosotros escuchábamos historias, pero ya historias de violencia extrema, donde interviene el DIF, donde obviamente ya estamos hablando no de la chancla, no del regaño, sino ya de una violencia, ¿no? Fuerte hacia los menores de edad. Y vimos cómo era uno de los factores, ¿no? De alguna forma, no quisiera yo como decir, porque ya le pegué, ya se va a convertir en delincuente, ¿no? Porque no sucede así. Pero sin duda, independientemente de lo que pudiese pasar en un futuro, yo siempre he dicho, el que ya se visibilice esa violencia ya es algo importante. Sí. O sea, deja tú si se va a volver criminal, lo estás dañando, estás generando un daño a su desarrollo integral, ¿no? Me acordé ahorita, por ejemplo, de otra investigación que hicimos sobre niños en prisión con sus madres. ¿Que nacen o cómo? Porque también hay niños que nacen en prisión. Es que sí, hay como de dos formas, ¿no? Hay una, por ejemplo, cuando las madres están embarazadas y son detenidas, ¿no? Y muchas veces ya en ese proceso, ¿no? Cuando ya son sentenciadas y están ya en la estancia en prisión, pues nace el niño, ¿no? Nace la niña, nace el bebé, y entonces tienen que traerlo consigo.
O la otra es que muchas veces dentro de prisión se embaraza, ¿no? Ajá. Los dos casos, por supuesto, que son tremendos, ¿no? Claro. En el primer caso, por ejemplo, hay mucha evidencia en otros países que muestran que si la mujer que está siendo detenida está embarazada, pues bien el juez pudiese o debiese, ¿no? Utilizar alternativas a la prisión para que precisamente no, la criatura no nazca en prisión y no tenga que ver toda esa parte, ¿no? Pero me acordé mucho de eso porque cuando tocamos ese tema siempre es como muy usual, ¿no? De, ay, se van a convertir en delincuentes, ¿no? Ujú. Y nosotros hicimos esa investigación, pero no para predecir o no predecir si se iban a convertir o si se convirtieron en delincuentes, sino fundamentalmente cómo la prisión, ¿no? El contexto de la prisión en México, ¿no? Porque habrá que decir que si de por sí la prisión es complicada, ¿no? Ahora imagínate, le sumamos las condiciones, ¿no? Claro. Mexicanas de insalubridad, de hacinamiento, de violencia, de etcétera, etcétera. Entonces en ese momento no nos preguntábamos tanto por el futuro, sino cómo el papel de la prisión, ¿no? Cómo estaba generando una violencia hacia las niñas, niños, ¿no? Hacia a su desarrollo humano, ¿no? Su desarrollo integral. Entonces, eso es lo primero que tenemos que alertar, ¿no? De alguna forma, cómo esa enseñanza, los modelos de crianza Ujú. que son tan fundamentales. En México no tenemos esa cultura de modelos de crianza. Y lo podemos observar, salgan a la calle, salgan al parque, a las plazas y vean cómo los padres de alguna forma no sabemos cómo muchas veces, ¿no? Guiar, orientar, enseñar a los niños. Entonces muchas veces los van jalando, les van pegando, les van gritando y eso genera un daño, ¿no? Que es importante visibilizar, ¿no? Entonces tenemos como padres y madres esa responsabilidad de entrenarnos en modelos de crianza, ¿no? En saber de alguna forma cuál es la personalidad de nuestro chico, ¿no? Más o menos cuáles son sus rasgos y a partir de ahí ver qué modelo, ¿no? Qué modelo de Sí. crianza puede ser más apto para su desarrollo. Pero incluso hasta su, vamos a decir, si padece algún tipo de neurodivergencia. O sea, a partir de ahí también es súper importante. Y muchas veces los padres también no saben cómo Claro. educar porque ellos tampoco saben qué hacer con lo que sienten. O sea, se les pide muchas ocasiones, bueno, si está haciendo berrinche, acompáñalo, se tiene que frustrar, bla, bla, bla. Pero tú ves al papá o a la mamá que están igual o peor Claro. porque en su vida se pusieron a trabajar en su, claro, en su calidad de vida, de salud mental. Entonces es sumamente importante. Ahora, si nos adentramos en la palabra de explotación, ¿hay tipos de explotación de niños, niñas y adolescentes? ¿Y cuáles son? Sí, sí, la explotación, digamos que es uno de los elementos más importantes de este fenómeno que se llama explotación sexual comercial, ¿no? Son como tres elementos o tres puntos importantes, ¿no? La explotación tiene que ver fundamentalmente o pretende como visibilizar la relación de poder que hay entre la víctima y el victimario, ¿no? En este caso entre el menor de edad, ¿no? La niña, el niño y el adolescente, y por otro lado un adulto, ¿no? La explotación puede ser diversa, ¿sí? En efecto. En este caso estamos hablando de la explotación sexual, ¿no? Sí. También podemos hablar, aunque no sería correcto decir explotación laboral, ¿no? Porque el término adecuado sería como trabajo forzado, ¿no? Más bien. Exacto. Sí, sí. De hecho, ese es uno de los errores que tiene la ley de trata, porque en la ley de trata actual, la que tenemos vigente en nuestro país desde el 2012, se integra explotación laboral. Es un gran error. Qué buena aclaración. Nosotros, de hecho, apenas estamos, soy ahorita experto académico en la Comisión Intersecretarial contra la Trata de la Secretaría de Gobernación y estamos trabajando, bueno, ya prácticamente presentamos el borrador de una iniciativa, ¿no? Para la reforma a la ley de trata de personas y que fue, yo creo que a finales del año pasado, mediados por ahí, cuando antes de que nosotros estuviésemos presentando en el pleno la reforma,
se nos acercó Secretaría del Trabajo, se nos acercaron varias organizaciones de hoteleros, ¿no? Que están muy preocupados y precisamente porque está la explotación laboral como un delito de trata de personas cuando se supone que es un conflicto laboral totalmente, ¿no? Entonces, sí es muy importante diferenciar explotación laboral de trabajo forzado, ¿no? Sí. La explotación laboral, digamos que no requiere, como en el caso de la trata, el sometimiento, no requiere el ser forzado, ¿no? La explotación laboral, al final de cuentas, es resultado de un conflicto laboral, ¿no? Donde te pagan menos de lo que te deberían de pagar, en donde trabajas más de lo que deberías de trabajar, ¿no? Y eso es una cosa, ¿no? Cuando ya hablamos trabajo forzado, ya estamos hablando de sometimiento en un primer momento, ¿no? La persona no está ahí porque quiera, ¿no? Como si en la explotación laboral, digamos. En el trabajo forzado hay un sometimiento, hay una obligación, ¿no? La persona está forzada, está en contra de su voluntad, ¿no? En esas condiciones, en ese contexto, ¿no? Eh, pero sí es muy importante. Entonces, hablaríamos más bien de la utilización de niños para trabajo forzado, ¿no? Por ejemplo, y la otra sería como explotación sexual, donde puede estar pornografía, puede ser turismo sexual, ¿no? Que también se da. Eh, la prostitución forzada, sobre todo cuando son adultos mayores de edad, ¿no? La prostitución forzada. Entonces, fundamentalmente podríamos pensar en esos dos ámbitos, ¿no? La explotación sexual, toda la parte de todos los fenómenos de carácter sexual, como la pornografía, el turismo, etcétera, etcétera. Y por otro lado, el trabajo forzado, ¿no? Niños, niñas que son utilizados. Por ejemplo, en México el INEGI tiene una encuesta que es sobre el trabajo infantil, ¿no? Que es muy importante. Cada 2, 3 años, no recuerdo bien ahorita la fecha, la periodicidad, pero constantemente se están publicando los datos y hay muchos niños, ¿no? Millones de niños en México que trabajan en labores de riesgo donde pues se les exige más de la fuerza que pueden dar, por ejemplo en construcción, en labores muy peligrosas, ¿no? Cortando siembra por ahí en la montaña, en fin, ¿no? Entonces hay muchos niños que desafortunadamente están en esas condiciones, ¿no? En trabajo infantil y muchas veces es trabajo forzado, ¿no? Ahora, si nos adentramos justamente en la parte de explotación sexual, ¿qué, ¿qué se está haciendo a nivel gobierno, a nivel federal, estatal, qué sé yo? ¿Realmente se está haciendo algún programa de prevención? ¿Y qué se hace con esos niños? O sea, ¿cómo se les, no sé si es la palabra adecuada, pero se les reinserta a la sociedad después de haber sido víctimas de una violencia sexual? Sí, mira, actualmente tenemos una estrategia que se llama así, la Estrategia Nacional en contra de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, que fue publicada, si no mal recuerdo, a finales del 2022. De hecho, a nosotros, bueno, en lo personal a mí como que me movió mucho esa estrategia porque hace cuenta que nuestra investigación que hicimos en 2016, ¿no? Pues de alguna forma fue un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico previo a precisamente la estrategia. Entonces, cuando uno se mete a leer la estrategia, ¿no? Más de 100 cuartillas tiene, pues no mira uno el diagnóstico que hicimos, ¿no? Fue así como de, híjole, ¿para qué entonces hicimos el diagnóstico, no? Si al final de cuentas van a promover y van a proponer una estrategia, pues no sé desde qué perspectiva, ¿no? Digamos, pero sí tenemos ya esa estrategia, ¿no? A finales del 2022 Eurosocial, que es como la institución bueno, privada más bien, que se contrata por el gobierno mexicano para generar esta estrategia nacional contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Y ahí viene, ¿no? Un anexo que es como de buenas prácticas, ¿no? Un banco de buenas prácticas donde van tomando como algunos de los programas más, no digamos exitosos, sino yo diría los programas existentes que hay, ¿no? Muchos de ellos tienen que ver con talleres, ¿no? Tiene que ver con
talleres de sensibilización, tiene que ver con atención psicológica, ¿no? A las niñas, niños y adolescentes que han sufrido estos temas. Entonces, nosotros cuando hicimos este diagnóstico, pues de alguna forma nos dimos cuenta que el gobierno mexicano no tenía en ese momento, y yo diría que hasta el día de hoy no tiene. Podemos hablar de la estrategia y el documento que está ahí, pero cuando nosotros trabajamos este diagnóstico a nivel municipal, ¿no? Entonces, cuando más te das cuenta de la ausencia de herramientas, de estrategias, de técnicas, ¿no? Los municipios a veces no tienen ni el personal suficiente, mucho menos los recursos. Entonces, de alguna forma, lo que nosotros veíamos es que sobre la marcha, ¿no? Sobre la marcha el DIF, o en ocasiones incluso es hasta por iniciativa personal, ¿no? Iniciativa de los trabajadores, de las psicólogas que se unen, ¿no? Que van como dando estas pláticas, pero ya es por fuera de la institución, digamos, ¿no? Porque la institución no tiene la capacidad, ¿no? Para poder realmente dar una atención integral, ¿no? A estas niñas, niños y adolescentes. ¿Y a qué crees que se deba? ¿Crees que sea meramente por recurso económico, por falta de capacitación, por falta de interés, desconocimiento? Todas. Todas. Todas las anteriores. Todas las anteriores. Sí, la verdad es que digamos que hay que entender que México es un país en desarrollo, ¿no? Aunque ya no se pueda decir ese término, ¿no? Es un país emergente. Si tú miras otros países, te darás cuenta que una de las diferencias principalmente pues tiene que ver con el presupuesto. En México no hay mucho presupuesto, sobre todo en municipios, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? La otra vez estaba en una conferencia que di sobre seguridad y tú veías, por ejemplo, los recursos que tienen las secretarías de seguridad pública y a nivel estatal, pues, si tú quitas a la Ciudad de México, quitas a Nuevo León, quitas a Jalisco, ya no hay nada. O sea, ya no hay nada. La concentración del recurso se la llevan 3, 4 entidades federativas y todas las demás están por los suelos, o sea, están a las caiditas, ¿no? Entonces, en un tema, en un ámbito tan importante como es la seguridad, pues el recurso es fundamental, ¿no? Entonces, desafortunadamente, en México los municipios, hay una crisis de alguna forma presupuestal en cuanto a los municipios, ¿no? México casi no recauda muchos impuestos, ese es uno de los problemas que tenemos en nuestro país. México es de los, aun cuando en estos gobiernos, desde el 2018 se ha acrecentado la recaudación, pero México es de los países, así te lo voy a poner, ¿no? Los últimos países a nivel mundial con menor recaudación de impuestos. Y como ustedes saben, ¿no? A partir de la Constitución, la recaudación precisamente es para que el gobierno pueda generar programas sociales, gasto público, ¿no? Entonces, si no recaudas mucho, pues ¿de dónde vas a salir, ¿no? ¿De dónde va a salir el dinero para que realmente tengamos buenos servicios, tengamos pues prácticamente, ¿no? Un gasto público efectivo en salud, en educación, en seguridad, en todos los ámbitos, ¿no? Ese es uno de los aspectos fiscales, ¿no? Que digamos habría que poner mucho énfasis para ver cómo de alguna forma vamos incrementando esos recursos, ¿no? Entonces es uno de los temas, ¿no? Es uno de los temas sin duda, la falta de recursos. Y si a eso le añades, ¿no? Muchas veces la corrupción, otras prácticas desafortunadas que existen en el servicio público, pues si a duras penas tenemos poco presupuesto y el poco presupuesto se lo llevan ahí en otras cosas. Pues al final al ciudadano lo que le llega son migajas, ¿no? Son migajas del servicio público y con mucha razón el ciudadano se enoja, no cumple con la ley, la evade y entonces es un círculo vicioso en el cual ni autoridades ni ciudadanía, ¿no? Ponen de su parte. Sí, y también como sociedad, ¿no? Muchas veces como sociedad nos queremos desentender de violencias que sabemos y que a veces callan, de que tú sabes que el vecino está sufriendo violencia, sobre todo apenas hubo un caso, ¿no? De un pequeñito que lo tenían amarrado y todo el mundo sabía, pero pues nadie hacía nada por diversas cuestiones. Entonces, de alguna manera no nos podemos quitar la responsabilidad de cuidar a niños, niñas y adolescentes, porque somos parte del problema o de la solución
o de la indiferencia. Pasa lo mismo con los animales, ¿no? Es como, pues sí, lo maltrata, pero pues no es mi hijo o no es mi responsabilidad. Pero fíjate, no sé si estés de acuerdo, pero la conciencia que se ha logrado respecto a los animales, yo muchas veces la quisiera ver respecto a la conciencia con los otros humanos. O sea, Sí. algo tenemos que aprender de ahí, ¿no? Sí, digamos sí. que independientemente de la crítica, etcétera, etcétera, yo creo que sí habría que aprender algo de la conciencia animal que hoy en día se está teniendo, pero que no es de igual forma o de la misma manera respecto a otras problemáticas, como puede ser, por ejemplo, el calentamiento global, ¿no? Digamos, el calentamiento global nos puede desaparecer a todos y no hay una conciencia, como Sí. si la hay con los animales, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es como, la sociedad siempre será como muy difícil de entender, ¿no? Los fenómenos sociales, los fenómenos colectivos siempre son muy interesantes, pero algo hay que aprender de ahí, ¿no? Algo hay que aprender como Sí. como bien dices, ¿no? Decía Bauman, ¿no? Este filósofo que estamos en la sociedad de la indiferencia, ¿no? La sociedad de las indiferencias, y cómo eso de alguna forma pensamos que por ser indiferentes ni sumamos ni restamos, ¿no? Claro que sí, restamos, ¿no? Restamos muchísimo con nuestra indiferencia, con el no hacer. El no hacer a veces es peor que el hacer, Claro, ¿no? Entonces sí tenemos que tener una conciencia más humana del otro, de nuestro hábitat, del sufrimiento ajeno, del dolor ajeno, ¿no? Eh, Desafortunadamente pareciera que vamos para atrás, Sí, ¿no? y es que ahorita que lo mencionas, y qué bueno que lo mencionas, porque he escuchado muchos criminólogos, sobre todo diciendo, pues yo prefiero más a mi perro que a un humano. Y tú dices, bueno, entonces, ¿por qué rayos estudiaste esto? O sea, finalmente no te puedes despegar. Yo lo decía en un curso que di un diplomado, les dije, no, o sea, no te puede importar más esto que esto. Todo es importante y además es tu misma especie. Claro. O sea, entonces tú sigues siendo igual parte de esos criminólogos que van a tener un puesto y que igual les va a valer porque ay, yo prefiero a mi perro. Es que no puedes tener esa misma... Si no te hace más humana tu carrera, entonces, ¿qué te va a hacer? Y tú que lo vives, lo ves, lo evalúas, muchas veces lo trabajas, imagínate los demás que cero tienen contacto con violencias, con víctimas. ¿Cómo esperamos crear una conciencia? Y claro. Es que aquí nos hablaste de instituciones, nos hablaste de leyes, pero creo que todo sigue enfocado en, chin, ya lo explotaron, ¿no? ¿Ahora qué hacemos? O sea, no hay tanto como, ¿qué va a pasar, no? ¿Cómo prevengo esto? Aquí, por ejemplo, viene una pregunta, ¿no? ¿Cuál ha sido la efectividad de este entramado institucional para contar con niños, niños y adolescentes libres de violencia? ¿Cuál realmente es la efectividad que tú, que trabajas y estás dentro de las instituciones, has notado? Sí, ese sigue siendo todavía un pendiente, ¿no? Fíjate, si nosotros miramos históricamente cuál ha sido la relación entre el Estado, ¿no? mexicano y las niñas, niños y adolescentes, yo siempre he dicho que ha sido un Estado indiferente precisamente, ¿no? Ahora que estamos hablando de la indiferencia institucional, o sea, sí. Imagínate, prácticamente tuvo que pasar más de 100 años para que los niños, niñas y adolescentes en México fueran reconocidos como sujetos de derechos, más de 100 años. Porque si nosotros miramos, ¿no? A finales del siglo XVIII ya empezaban en otros países, ¿no? A existir ciertas regulaciones, ¿no? Por ejemplo, para el trabajo infantil, para el caso de los menores infractores, ¿no? Pero México prácticamente, la Constitución del 17, por ejemplo, ¿no? Que es como, ahora que cumplimos 100 años, ¿no? Se decía que México tuvo la primera constitución social, ¿no? Sin embargo, en temas de niñas, niños y adolescentes, brilló por su ausencia, ¿no? No es hasta los años 80, fíjate, que México empieza a tener tuvo una reforma, el artículo 4, que hoy es como el artículo de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Es el principal y el único de toda la Constitución que reconoce los derechos de niñas, niños y adolescentes. Pero es hasta el 1980 que se da una reforma constitucional, en el cuarto constitucional, para decir
de manera deficiente que los menores, ¿no? Casi son objetos de protección, ¿no? Y que los menores no existen sin la intermediación de los adultos, ¿no? De sus padres, de sus progenitores, de sus tutores. No es hasta el 2011, fíjate, hasta el 2011 que se vuelve a reformar el artículo cuarto y entonces sí ya se empieza a hablar del interés superior de las niñeces, ¿no? O de la infancia. Y eso fue lo que hace que generemos nuestra única ley que tenemos hasta el momento, ¿no? Que es la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes hasta el 2014, 2015. Entonces imagínate, estamos hablando de más de 100 años, sí, donde niñas, niños y adolescentes prácticamente estuvieron en el abandono institucional, ¿no? Sí. Porque el Estado mexicano no tenía ninguna legislación y por lo tanto ninguna política pública, ni premisas, ni criterios, ni principios, ni nada, ¿no? Como para atender a niñas, niños y adolescentes. A pesar de eso, digamos, sí existían instituciones, por ejemplo el DIF, ¿no? Históricamente hablando, pero sin un cuerpo normativo que lo avalara, ¿no? Sin unas directrices. Sí. Es hasta el 2014, 2015, imagínate, ¿no? 2014, 2015, que tenemos ya esta ley que es de avanzada, que sí está muy bien, pero ahora el punto, como bien decíamos, es la efectividad. O sea, el primer paso, siempre lo he dicho yo, es tener una ley, pero no es suficiente, ¿no? La ley no te resuelve la problemática. No. Te dice cómo, ¿no? Bueno, ni tan siquiera el cómo, te dice el qué. ¿Qué? ¿No? El sí. Cómo viene después con la política pública. Y es allí donde México está fallando mucho, porque tenemos un montón de leyes, pero esas leyes son muchas veces letra muerta, ¿no? Cada artículo debe tener una política pública, ¿no? La política pública es la que te da el cómo, ¿no? La Constitución te dice, no, pues, por ejemplo, en el caso de la prisión, ¿no? Que también es un tema que tocamos mucho. La prisión o el sistema penitenciario estará sobre los derechos humanos, ¿no? El respeto a los derechos humanos. Bueno, ¿y eso qué quiere decir, no? Entonces, para eso se necesita hacer una política pública, ¿no? Un programa que a su vez genere proyectos, que a su vez genere acciones concretas, estrategias, ¿no? Para que cada una de esas acciones, estrategias, proyectos, programas vayan cumpliendo y a su vez la Constitución no sea letra muerta, ¿no? Sí. Entonces ahí está realmente el pendiente, ¿no? El reto más importante. Ya tenemos una ley, ahora hay que ver cómo la hacemos realidad, ¿no? Desde la administración pasada, ¿no? Se creó, que digamos es ahora la institución más importante, el CIPINA, ¿no? Sí, que es el Sistema Integral para Niñas, Niños y Adolescentes, para la protección de niñas, niños y adolescentes. Se supone que es la encargada precisamente de llevar a cabo, de llevar a la realidad esa Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿no? De generar políticas públicas, de generar proyectos, de generar programas en todo el país, la coordinación institucional con todas las instituciones para precisamente hacer realidad eso, ¿no? Pero sigue siendo ese el meollo del asunto, digamos, de la ley, ¿no? Ya tenemos muchas leyes, ahora el punto es cómo las sí. convertimos en realidad. Y hablando también de la capacitación, eso explica lo que nos acabas de decir del 2014, cómo es que hay tantas instituciones que supuestamente están dedicadas a la atención de violencias de los niños, niñas y adolescentes. ¿Y cómo te explicas que de repente hay peritos y gente que trabaja y que te dice, no puedo evaluar a tu niño de 5 años porque no me puede contestar este test? ¿Tú qué? O sea, fíjate la gravedad de lo que pasa y que todavía siguen pensando en, no, es que no lo puedo evaluar. ¿Cómo crees? O sea, que todas sus vulnerabilidades, el atropello de sus derechos humanos, las violencias, o sea, no es nada porque no me puede escribir esto, porque no me puede dibujar tal. Entonces, hablamos nuevamente, ¿qué pasa si además de ser explotado sexualmente, que ya llevamos 2 vulnerabilidades y violencias, qué pasa si además tiene una discapacidad? Tampoco lo vas a poder evaluar, o sea, no existe para ti. Te lo digo porque a mí me han llegado casos dijo la institución encargada y especializada de niños que no lo puede evaluar. Y yo, ¿es en serio? Digo, para mí mejor, ¿no? Mejor en el sentido de que a mí me da ese trabajo. Pero imagínate
que fuera uno de tus hijos, ¿no? O sea, y tú como un ciudadano común y corriente vas a una institución gubernamental que te está prometiendo la protección, etcétera, y te dice, no, no puedo, tienes que gastar porque, híjole, No no hay sé cómo aquí. hacerlo. Sí, Entonces, y eso explica muchas cosas, ¿no? claro. Ahora, explícanos qué es el ESCNNA. Sí. Antes, fíjate, es interesante porque antes era la ESI, ¿no? Antes se conocía como ESI, explotación sexual infantil. Así era el término con el cual era conocido el fenómeno. Ok. Pero desde el 2000, digamos que a partir de la legislación de que comentábamos 2011, la Constitución, ¿no? La reforma del interés superior de la niñez, toda esta idea de que los menores de edad o niñas, niños y adolescentes no son objetos, ¿no? De protección, sino son sujetos de derechos. Entonces eso trajo consigo, ¿no? Una serie de reflexiones respecto a conceptos que utilizábamos, como incluso el de menores, ¿no? Que ya no se utiliza. Ya no. Siempre y cuando pongas menores de edad, tal vez, ¿no? Pero ya menores como Sí, no, ya ya es no. como peyorativo, ¿no? Ya no se puede Incluso utilizar. infante, ¿no? También. Infante, ¿no? Entonces, en ese caso, ya no era explotación sexual infantil, ¿no? Sino ahora es explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Ok. Eso por un lado, ¿no? Y por otro, también se le anexa la parte comercial, que antes Mm, no estaba, porque era explotación sexual infantil y ahora es explotación sexual comercial ok. de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Fundamentalmente se integró la parte como, o la naturaleza comercial, porque era un elemento, o es un elemento más bien importante que hace que diferencies este fenómeno de otros muy parecidos o muy, por ejemplo, hay muchos delitos de carácter sexual contra niñas, niños y adolescentes, pero que no conllevan esta naturaleza, ¿no? O este carácter comercial, ¿no? Por ejemplo, incluso nosotros cuando hicimos esta investigación había mucha confusión, incluso de trabajadoras especializadas del DIF, ¿no? Trabajadoras sociales, psicólogas, que confundían mucho el abuso sexual o el acoso sexual con la explotación sexual, ¿no? De Ok. niñas, niños y adolescentes. Cuando una de las grandes diferencias precisamente está en este carácter comercial, ¿no? Ujú. Es decir, el menor de edad de alguna forma es utilizado como mercancía, ¿no? Ujú. A cambio de estos favores sexuales, ¿no? La transacción no solamente puede ser en forma de dinero, ¿no? Muchas veces son, por ejemplo, de necesidades, ¿no? De primera orden. Nosotros, por ejemplo, cuando hicimos la investigación en Acapulco, vimos muchos casos, ¿no? De menores de edad, de niñas, niños y adolescentes que, por ejemplo, por un pedazo de comida, Ujú. por un celular, o por cualquier otra cosa, ¿no? Se meten a este fenómeno, o son metidos más bien, ¿no? A este fenómeno criminal, ¿no? Entonces ahí la transacción es un elemento fundamental de la explotación Ok. sexual comercial, ¿no? Ujú. Que repito, no necesariamente tiene que ser en términos de dinero, ¿no? De economía, sino que puede ser una transacción, Un cambio, un cambio. un intercambio. Esto mismo pasa, por ejemplo, con niños que viven en la calle. O sea, ¿a qué me refiero? Un niño en sí, por sí solo, se puede autoexplotar o necesariamente requiere de alguien más, porque hay niños que dicen, bueno, este señor, bueno, que finalmente el señor es el que le está explotando, ¿no? Me imagino, pero no encuentran quizá otra manera de hacerlo y dicen, pues yo sé que si voy aquí y hago esto, voy a tener dónde dormir o qué comer. Claro. Sí, eso es algo que se ha discutido mucho, fundamentalmente por la condición que tienen los menores de edad, ¿no? Esta condición, digamos, de vulnerabilidad. Sí. Por ejemplo, esto se discute mucho también en cuanto a la trata, ¿no? Cuando son menores de edad, en trata de personas, no se pide o no se debería de exigir el consentimiento de la víctima. Lo que sí puede suceder en casos de víctimas mayores de edad, ¿no? Esta idea de que el Sí. tratante diga en juicio o en la investigación, pues es que él quiso, ¿no? Sí, sí. Él quiso, él vino a mí, él me ofreció sus servicios, etcétera, etcétera. Internacionalmente, jurídicamente hablando, desde una perspectiva de derechos humanos, eso no puede ser actualizado, ¿no? Por la misma condición de niñas, niños y adolescentes.
que se dice, ¿no? De alguna forma no tienen la capacidad para que por ellos mismos de manera consciente puedan saber las consecuencias Sí, y no. saber, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa acá, ¿no? De hecho, en algún momento se hablaba de niños prostitutos, por ejemplo, ¿no? Hace 10, 15 años. Este informe de alguna forma actualiza otro que ya existe, que existió en su momento, que se llamó Infancia Robada. Okay. Cuando el DIF llega al INACIPE, lo primero que le dice es: queremos actualizar Infancia Robada. Uh-huh. Es un estudio muy conocido, ¿no? Que se hizo muy viral en su momento, lo hizo Elena Saola, no sé si lo ubicas. Ella todavía vive, es un referente, digamos, de la antropología cultural, aplicada como en temas de seguridad y justicia. Y ella, junto con UNICEF en ese momento financia ese programa con Ciesas y con Elena Saola, y hacen Infancia Robada, ¿no? Okay. En 2001. Y a nosotros nos piden actualizar ese informe, ¿no? En 2015, 2016. Y me acuerdo que en ese primer informe se hablaba mucho de la prostitución infantil, ¿no? Uh-huh. Que también, digamos que desde esta perspectiva es un término inadecuado, porque el niño no se prostituye, es prostituido, sí, ¿no? Precisamente con esta perspectiva de que los menores, pues por mucho que uno diga de es que les gusta, es que quieren, es que no, aquí no vale esa parte, ¿no? No. Entonces sí es, pero digamos que criminológicamente es interesante, ¿no? Como reflexionarlo, siempre y cuando no tenga implicancias o consecuencias jurídicas, ¿no? O en sus derechos humanos. Entonces él es el culpable, ¿no? Sí, no. Digamos que desde reflexionarlo desde el papel de ellos en el fenómeno, ¿no? Como el fenómeno, en el intercrímenes, en el proceso criminal de víctima, victimario, etcétera, hasta ahí, ¿no? Pero ya pensarlo en términos jurídicos, pues ya es incluso hasta violatorio de derechos humanos, ¿no? Que finalmente no deja de ser una violencia institucional por un descuido a infancias. Claro. A niños, niñas y adolescentes. Ahora, hay un estudio que quisiera que nos contaras, que llevaron a cabo en el 2016. Háblanos del proceso, quiénes formaron este equipo, en qué consistió y qué hallaron en esta investigación. Pues sí, mira, es ahora lo muestro acá, es este libro que se publicó en el 2018, octubre de 2018, si no mal recuerdo. Por aquí viene la fecha, octubre de 2018. Se intitula Estudios sobre la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en México. Como te decía, este estudio devino fundamentalmente, directamente de una solicitud del DIF, ¿no? Del DIF nacional, que hace 15, 16 años antes de que saliera como te decía, también fue parte de Infancia Robada, en el 2000-2001 con Elena Saola. Entonces, el DIF llega al INACIPE. Quien haya visitado el INACIPE sabrá que pues prácticamente compartimos ahí manzana, ¿no? Con el DIF, está atrasito. Entonces el DIF contacta directamente al INACIPE y le solicita, ¿no? Queremos que hagan un estudio de estas características sobre este fenómeno, etcétera, etcétera, ¿no? Que implique la actualización de este otro que se llama Infancia Robada. Entonces nos convocan a la dirección de investigación en ese momento, y al final participamos 11 personas, 11 investigadoras e investigadores de diferentes edades, de diferentes disciplinas, ¿no? Hubo abogados, hubo geógrafos, hubo criminólogos, sociólogos, filósofos. O sea, fue bastante rico, ¿no? En ese sentido, y eso ayudó mucho precisamente para hacer una investigación como más integral, más multidisciplinaria. Entonces conformamos esa investigación, o más bien conformamos ese grupo de investigación, y nos dividimos, ¿no? De alguna forma, porque ya en ese entonces el de Infancia Robada había sido realizado en 6 ciudades. Fue realizado en 6 ciudades, y lo que nosotros discutimos entre nosotros, etcétera, fue que había que integrar una ciudad más, que fue Tenancingo, Tlaxcala. Uh-huh. Entonces fue un estudio, ¿no?
que se llevó, fue un estudio como de metodología mixta, vamos a ponerlo así, ¿no? Porque implicó tanto trabajo de escritorio, ¿no? Documental, como trabajo de campo. Entonces nos dividimos, a cada quien nos tocó ir a una ciudad distinta, ¿no? Estoy hablando de Acapulco, Acapulco Guerrero, Ciudad Juárez, Tijuana, Tenancingo Tlaxcala, que te digo fue la que se incluyó en esta segunda versión, Tapachula Chiapas también, Guadalajara Jalisco, me faltan dos más, Cancún también, y ya te dije, ¿qué otro? Tijuana ya te dije, Ciudad Juárez, Tijuana, me falta otro, porque son 7, ¿no? Entonces fueron 7 ciudades a las que nosotros acudimos directamente. Sí, mira aquí. Bueno, Acapulco, Cancún, Ciudad Juárez, Guadalajara, Tapachula, Tenancingo y Tijuana. Esas fueron las 7 ciudades. A mí me tocó personalmente ir a Acapulco y a Tijuana, ¿no? Entonces nosotros generamos, como te decía, generamos por una parte como un trabajo de escritorio, ¿no? Como un trabajo documental. Por otro lado, diseñamos un instrumento, una serie de variables, de indicadores, a partir de los cuales generamos un instrumento que es el que nosotros aplicábamos, ¿no? Cuando ya estábamos en campo a diferentes actores, ¿no? Por ejemplo, nosotros entrevistamos, fíjate, aquí están los de cuántas entrevistas hicimos, fueron 370 entrevistas tanto a agentes públicos, agentes privados, entrevistas cerradas, hicimos 17 grupos focales y 22 recorridos. Esas fueron como las 3 técnicas más importantes que nosotros utilizamos. Entrevistamos a víctimas, entrevistamos a victimarios, entrevistamos a personal de migración, entrevistamos a jueces, entrevistamos a un montón. Digamos que cada investigador, cada ciudad tenía sus particularidades, ¿no? Claro. En algunas ciudades se pudo entrevistar a más personas, en otras menos. Por ejemplo, yo me acuerdo que en Acapulco tuvimos muchas complicaciones. Cuando nosotros fuimos estaba como full lo del crimen organizado, la delincuencia organizada. El DIF municipal ni tan siquiera nos recibió, tuvimos que trabajar después ya con el DIF estatal, que fue el que nos abrió las puertas. Ya después nos enteramos que el DIF municipal pues estaba en medio de una serie de acusaciones entre los cárteles, entre un montón de cosas. Entonces hicimos un montón de entrevistas, recorridos, como te decía, pues diseñamos un instrumento, ¿no? A partir del cual nosotros nos interesamos fundamentalmente por ciertas variables que son estas, ¿no? Nos interesaba, por ejemplo, conocer en qué contextos y en qué ambientes ocurre la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Si ocurre en el ámbito de la migración, si ocurre en el contexto del trabajo, si ocurre en centros nocturnos, en hoteles, en bares, etcétera, etcétera, ¿no? Esa era una de las variables. Otra que nos interesaba era el modus operandi, claro, ¿no? Conocer cómo se da la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, en qué momentos, cuáles son las características de las víctimas, cuáles son las características de los participantes, cuáles fueron los factores de riesgo de vulnerabilidad, si había relación con agentes públicos y o privados, y las ganancias, ¿no? Las ganancias que genera que generaba la explotación sexual comercial de niños y adolescentes. Esas fueron como las 6-7 variables que a nosotros nos interesaban, ¿no? Al final, ustedes en este libro van a poder pues consultar a cada una de las ciudades, ¿no? Cada una de las ciudades tiene un capítulo, son más de 7-8 capítulos los que contiene este libro. Entonces te vas a Acapulco y en un primer momento, por ejemplo, se hace un diagnóstico sociodemográfico, ¿no? En el cual nos ayudó la geógrafa que te decía que también estuvo en el equipo. Y ya después viene, pues prácticamente todo lo que recabamos, ¿no? Fuimos recabando del campo a partir de estas variables, ¿no? Para que cada quien, ¿no? Cada uno, cada una, sepamos cómo se da la explotación en Acapulco, cómo se da en Cancún, cómo se da, qué participantes, qué perfiles, qué ganancias, qué, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso lo replicamos en las 7 ciudades. ¿Y tuvieron alguna implicación,
con el crimen organizado, algún tipo de amenaza justamente por esta investigación? ¿Alguien de ustedes corrió peligro? Pues después, bueno, fíjate que cuando nosotros terminamos la investigación, regresamos ya prácticamente todos a la Ciudad de México. Te digo, a mí me tocó ir a Acapulco y a Tijuana. Nos reunimos ahí en el INACIPE para que de alguna forma conociéramos como las experiencias de cada una y cada uno de nosotros, ¿no? Y yo recuerdo que en términos generales no había habido ningún problema, sin embargo se habían presentado como algunas cosillas ahí, ¿no? Interesantes, sobre todo en Cancún y en Guadalajara, ¿no? En Guadalajara, si no mal recuerdo, sí hubo, no tanto así como un atentado, pero sí hubo como ciertos acercamientos, ¿no? Ujú. De ciertos grupos ahí, no supimos en su momento, ¿no? Nos decían no sabían en su momento sobre de quiénes eran, ¿no? Ujú. Si eran desde la policía o desde el gobierno, desde grupos criminales, pero hubo ciertos acercamientos para, sobre todo, enterarse qué es lo que estábamos, ¿no? Claro. Haciendo, por qué estábamos ahí. Al final tuvimos, te digo, en general no se presentaron algún tipo de estos atentados o así muy extremos, sobre todo porque pues íbamos de alguna forma como con la línea institucional, ¿no? Ujú. O sea, esta investigación, te decía, la solicita el DIF y prácticamente nosotros viajamos a cada una de esas ciudades tocando base con el DIF municipal, ¿no? Entonces el DIF municipal es quien nos recibe, nos pone en bandeja de plata a todo el personal para que los entrevistemos, para que hagamos trabajo, grupos focales, ¿no? Y los mismos psicólogos, los mismos trabajadores sociales son los que nos llevan, ¿no? Digo, ya ellos ya con una experiencia, ya sabiendo más o menos dónde se da, cómo se da, etcétera, Sí. nos van llevando, ¿no? A esos lugares, nos van presentando como a otros actores y por ese lado, pues sí tuvimos como facilidad, ¿no? Porque llevábamos la línea institucional, ¿no? Claro, sí. No era como de, pues llega aquí Juan por su casa y, ¿no? Sí. Como voy a hacer mi tesis de esto y te metes en Claro, más problemas, ¿no? sí, el tener el respaldo institucional siempre funciona, aunque también a veces nos jugaba en contra, Ujú. sobre todo en cuanto a las entrevistas que teníamos con otras instituciones, Ok. ¿no? Porque cuando se enteraban, ¿no? Que veníamos del DIV y que estábamos haciendo esta investigación y era como, viene a evaluarme, ¿no? Ok. Lo típico, ¿no? Entonces, inmediatamente se cerraban, ¿no? Se cerraban y era muy complicado como romper esa barrera institucional porque en las entrevistas al final lo que uno pretende es que me hable Juan Pérez, ¿no? No que me hable el MP o el juez, Sí, ¿no? sí. Me va a hablar de los logros y la misión y la visión del Poder Judicial, eso no me interesa, ¿no? Me interesa que me hable Juan Pérez, el que diario llega a trabajar y le llegan casos y que me cuente sobre las complicaciones. Eso, te digo, a veces juega en contra también, ¿no? El que vengas desde la institución, Ujú. porque inmediatamente hay un bloqueo ahí, ¿no? Ahora, ¿hasta qué grado de esta investigación ustedes notaron, cómo lo explico? Implicado gobierno, política, o sea, sí llegó hasta ese punto de nos dimos, o sea, destapamos como una cloaca. Sí, de hecho, como te decía, uno de las unidades de análisis precisamente tenía que ver con la relación con agentes públicos y Sí, privados, ¿no? Porque nosotros de antemano sabíamos que en el fenómeno de la explotación sexual comercial de niños y adolescentes hay siempre una participación, ¿no? claro, Del Estado. Desafortunadamente, te diría yo que en la mayoría de las ciudades hay participación del Estado, ¿no? claro. Les cuento, por ejemplo, te cuento creo que fue en Tijuana, una psicóloga nos comentaba de un caso que tuvo, ¿no? Que fue como de explotación vinculada mucho a la trata. Era una niña que de escasos 14, 15 años, más o menos por ahí. Ella, haz de cuenta que llegaba a su casa, ¿no? Después de la escuela, la mamá empezó a ver como algunas conductas raras ahí y no se enteró, ¿no? No se destapó todo esto hasta que le revisó el celular, ¿no? A la niña, a su hija.
Y en el celular la niña tenía conversaciones con taxistas, ¿no? Entonces ya después se enteró que cuando la niña le decía, hoy voy a la casa de una amiga, voy a la casa de un amigo a hacer la tarea, en realidad pasaba un taxi por ella, ¿no? Por la niña de 15, 14, 15 años, la llevaba a un hotel, ¿no? Y ahí llegaban los clientes, Okay. muchos de los cuales eran policías, ¿no? Por ejemplo, en Tijuana. Pero ¿cómo fue este vínculo de que me llama el taxista y entonces yo salgo? ¿Cómo se hizo este vínculo con la niña? Sí, o sea, obviamente ya la niña ya había sido reclutada desde antes, ¿no? En las escuelas, por ejemplo, yo recuerdo que nos contaban muchos de esos casos, ¿no? De que hay, digamos, no se sabe si hay niños que voluntariamente, ¿no? Son ingresados a las escuelas para reclutar o en el transcurso de los cursos o ¿cómo se llama? Del periodo, ¿no? Escolar los niños van por obligación o no sé, ¿no? Pero el chiste es que mucho reclutamiento ocurre en las escuelas, ¿no? Los niños o las Okay. niñas van reclutando a sus compañeros, ¿no? Estos niños obviamente ya trabajan previamente para una organización, para un cártel, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, pero sin implicar la escuela en sí. Sí, no, la O sea, escuela sino por medio de los mismos por medio de alumnos. los mismos Ok. alumnos, ¿no? Por medio de los mismos alumnos. Entonces ahí se vuelve como una cadena, ¿no? Sí, Yo te sí. recluto y tú reclutas a otros y así, Sí, ¿no? sí. Se va generando toda una cadena de actos y de prácticas ahí criminales, ¿no? Entonces, me acuerdo de ese caso que era como muy interesante para nosotros porque la niña de alguna forma pues estaba libre, ¿no? Digamos, uno siempre piensa en cuanto a este fenómeno, uno piensa en las personas así como en calabozos, ¿no? Como Cautiverio, ¿no? en cautiverios, así amarradas. Y esta niña, ¿no? Esta niña iba, pasaba el taxi, la llevaba al hotel, 3, 4 horas, regresaba a su casa y su mamá nunca se enteró hasta que, te digo, le revisó el teléfono y vio todas las conversaciones con un taxista, ¿no? Que de alguna forma también pertenecía a la organización. Pero ya qué ganaba o qué beneficio tenía a partir de eso. O era La niña mediante amenaza o manipulación. en un primer momento, si no mal recuerdo, creo que sí le pagaban algún dinero, ya después fue como por Ok. sometimiento, fue por que pasa mucho en este caso, ¿no? O sea, el gancho está precisamente con esa parte como económica, ¿no? Pero ya después ya eres Sí. desechable y entonces ya empieza la violencia más fuerte, ¿no? Eso por un lado. Y recuerdo que quien fue a Cancún nos comentaba de marinos, de soldados que también, Claro. ¿no? Eh, son clientes asiduos, ¿no? Frecuentes. Frecuentes, ¿no? ¿Tiene relación también este tipo de grupos con uso de drogas? Sí, sí, en Tijuana también vimos, en realidad es muy complejo, te digo, cuando nosotros hablamos de los contextos, porque por ejemplo, esa fue una de las diferencias. Nosotros sí actualizamos el informe de infancia robada, pero también le dimos muchas vueltas, ¿no? En algunas cosas no estuvimos tan de acuerdo con Asaola. Ella, por ejemplo, hablaba de solamente 4 modalidades de explotación Ujú. sexual. La prostitución, el turismo, la pornografía y no recuerdo el otro, pero también era como de tinto sexual, ¿no? De tinte sexual. Ujú. Nosotros lo ampliamos a más de 10 ambientes y contextos. Por ejemplo, la migración, ¿no? Sí, El muchísimo. tráfico de drogas, ¿no? La migración, por ejemplo, fíjate, en Acapulco se da mucho en migración interna. Mucha de la gente que viene de las montañas, que baja de las montañas, en ese trayecto ocurre mucha explotación sexual, ¿no? Okay. Comercial de niños y adolescentes. Y en Tijuana, en el caso de drogas, fue muy evidente, ¿no? Nos contaron muchos casos de madres y de padres que en los efectos, ¿no? De las drogas, en toda esta adicción que ellos tienen, muchas veces pues dan a explotar, ¿no? A sus niños, a los Sí. bebés, a los clientes, ¿no? Entonces se da mucho en la zona fronteriza, ¿no? Ante este contexto de adicciones, ¿no? Sí, es que no se puede como despegar. En algún momento, en algún punto del proceso, tiene que ir ligado, ya sea incluso para el sometimiento de la víctima,
¿no? Que muchas veces está el caso de en Francia, ¿no? Que la drogaba. Digo, Claro, estamos hablando de una persona ya mayor, pero imagínate en un niño, ¿no? La drogaba y el así impacto. la explotaban. Entonces, también es el uso de una droga sin tú estar consciente de ello. Sí, 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 digamos que tiene múltiples Sí, funcionalidades, ¿no? sí, La definitivamente. droga. Y en este caso, pues, de alguna forma era para hacerse de más dosis, ¿no? Como Sí. una especie de ingreso, ¿no? Exploto a mi niño, a mi niña, ¿no? Para obtener un ingreso y así obtener más dosis, ¿no? Sí, incluso creo que también debemos de tomar en cuenta para a partir de ahora el uso de tecnología. ¿Por qué? Porque también hay una explotación, independientemente de pornografía infantil que es más explícita, está mucho el fenómeno de niñas que no precisamente están en una posición sexual o sin alguna prenda, pero que igual son sexualizadas y de alguna manera comercializadas porque hay cuentas de TikTok, de algunas plataformas que literal ahí les escriben, ¿no? Claro. XY palabras y la gente, oye, no subas esto, o sea, y se les dice, se les reitera, no suban fotos de sus pequeñitos, de sus niños, no es necesario, sino incluso en tu vecino, la tía que lo cuida, el tío, o sea, así se da, entonces Así se los da. expones más, pero ya no necesariamente, o sea, fíjate a qué grado llega que no necesariamente tienen que estar desnudos o sexualizados, el que los sexualiza ya con tan solo tener cierto tipo de vestimenta, de uniforme, o sea, eso es más que suficiente y entonces ya tenemos otra vía Otra más vía. y que los papás a veces son conscientes de ello y dicen, al final yo no estoy subiendo nada sexual y estoy ganando. Sí. Sí, ese es otro de nosotros le llamábamos como contextos emergentes, ¿no? Sí, El uso de las tecnologías junto con, ¿cuál era el otro? Crimen organizado, ¿no? La delincuencia organizadora, esos contextos emergentes que en los últimos años han potencializado, ¿no? Las prácticas de explotación sexual. Con la pandemia, por ejemplo, ¿no? Es también otro de los factores, ¿no? Las redes sociales, el uso de sí, la tecnología que incidió para que muchos delitos subieran, ¿no? sí, Entre ellos trata de personas, ¿no? Eh, la explotación sexual, ¿no? A partir o a través de los medios digitales, ¿no? sí. Entonces sí, eso ha potencializado el número de víctimas de manera extraordinaria, ¿no? Porque ya no es necesario precisamente que haya ese contacto físico, ya no es Ajá. necesario, pero ahora es tremendo, Y ¿no? la derrama económica que deja a particulares sobre todo. Sí. Bueno, México es el primer país en consumir pornografía infantil, pornografía de niñas, niños y adolescentes. México es el primer lugar a nivel internacional, a nivel Qué dato mundial. tan fuerte, no Sí, sabía. sí. Es el primer país con mayor consumo. Eh, ahora, tienes hay otro libro en tus manos que me gustaría que hablaras un poco, que también retoma este estudio del que fuiste parte. Sí, te decía este otro libro que se llama Infancias y Género, Horizontes Críticos, que coordinó la doctora Roxana Abigail Montejano Villaseñor. Ella es investigadora de la Universidad de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y me invitó a escribir en este libro que, como ven, tiene como eje transversal, ¿no? El tema de infancias, el tema de niñas, de niños y adolescentes. Entonces, lo que yo hice fue como extraer parte de mi participación aquí, sobre todo en Acapulco, en Acapulco y Tijuana, ¿no? Y es precisamente el Ujú. capítulo que yo escribo acá, ¿no? El capítulo se intitula La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en México, los casos de Acapulco y Tijuana, Ok. ¿no? Ese es el texto. Entonces aquí, fíjate, aquí está, por ejemplo, Acapulco de Juárez, Guerrero, y pongo yo como en un inicio el extracto de un testimonio de una víctima. Abro comillas, ¿no? Él me empezó a mostrar su parte y me decía que lo tocara y yo lo hacía y él me daba dinero, me daba que 2 pesos, que 1 peso,
pero pues para mí era mucho. Esto sucedió a diario durante unos 3 años, ¿no? Ese es uno de los testimonios que yo pongo en el caso de Acapulco, Acapulco de Juárez, ¿no? Guerrero. Y acá en Tijuana, Baja California, que también fue otro lugar donde también me tocó ir, igual pongo otro extracto, ¿no? Abro comillas. Ay, mamá, por favor, si son los que los cuidan y protegen, muchas veces que yo llegaba con una compañera que invitaba, veía que salían de ahí, de los hoteles, los policías. Entonces, este libro, te digo, es un extracto, ¿no? De aquel otro, que es la investigación general, pero ya en cuanto a mi experiencia particular en Acapulco y Tijuana, ¿no? Ahora, ¿dónde se pueden conseguir estos libros? ¿Todavía están a la venta? ¿Cómo se pueden revisar, citar? Sí, bueno, yo creo que todavía hay en existencia. Estaba viendo hace poco que sacaron 1000 ejemplares, entonces fue una cantidad bastante alta. Entonces no creo que se haya acabado. Te comentaba que al final de cuentas pues quedó ahí en el limbo. O sea, la verdad es que yo recuerde cuando salió publicado nada más se hizo una presentación, imagínate, ¿no? Una presentación en la UNAM y eso fue como comité petit ahí, un poquitos. Qué desperdicio, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y después, como te decía, ¿no? Sale la estrategia en 2021 y ni siquiera lo citan, o sea, y siguen hablando en esa estrategia de que México no tiene datos, no tiene investigaciones, no tiene estudios y así como de, ¿y lo que hicimos nosotros qué? ¿No? ¿Dónde quedó? Claro, Sí, fue sí. muy triste enterarse de esa estrategia. Digo, por supuesto que es bienvenida y todo, pero fue muy triste que no hayan tomado en cuenta el diagnóstico, ¿no? Yo lo achaco a que, pues de alguna forma, este libro tuvo el mal tino de salir en la transición, ¿no? Ok. Sale en octubre, o sea, sale publicado en octubre de 2018. Entonces, prácticamente cuando se está dando el cambio de Ok, régimen ok. político, ¿no? Cuando está saliendo Peña Nieto, ¿no? El último PRI, el colazo del PRI, y viene la 4T, ¿no? Entonces, como hoy sabemos, ¿no? Ya de antemano, de sobrada, este gobierno, una de sus características fue todo lo que huele a PRI, PAN, todo bye, ¿no? Entonces, desafortunadamente yo creo que algo similar pasó con el libro, ¿no? Les dijeron, pues este libro se hizo en el anterior sexenio, entonces dijeron, no, esto no queremos saber nada de él, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? Sí. Como muchas cosas que ha hecho este gobierno, ¿no? Como te digo, huele a PRI, huele a PAN y en vez de que realmente lo lean, se adentren, etcétera, etcétera, ¿no? Esta idea que tenemos muy arraigada en México que es desafortunada, ¿no? Esta idea política de tirar toda la basura, de no aprovechar lo que se ha hecho bien, ¿no? Es algo muy lamentable. Entonces, el libro, te digo, nada más hizo una presentación y Nacipe nunca se presentó, porque además después de eso ya recordarás vino la pandemia en 2019, entonces muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que todavía hay, ¿no? De alguna forma no creo que se hayan vendido tantos. En su momento no sé si el DIF, pero se comentó que mandara este libro a todos los DIF municipales, no sé si se hizo. Pero sí, yo creo que lo pueden encontrar en... Ahora es Dijuris. Dijuris es es como una... No es una editorial, es más bien como una distribuidora, ¿no? De libros especializados, entre ellos el INACIP. Entonces, ahí en Ubijus, pónganle Ubijus, así se escribe, en internet, en Google, y ahí les va a aparecer un catálogo extensísimo. Entonces ahí yo creo que lo pueden conseguir todavía en físico. Ellos tienen sus oficinas aquí en la Ciudad de México. En cuanto al de la explotación sexual, ¿no? Al estudio sobre explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en México, publicado por el INACIP, el DIF y la Secretaría de Salud en 2018. Y de infancias y género, que les decía yo, es más reciente, se publicó a finales del año pasado, diciembre prácticamente, que igual es con apoyo de la Unión Europea, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Lo pueden encontrar en Cenejus. Cenejus también, ahí métanse, es Centro de Estudios Jurídicos y Sociales, MISPAC AC.
Eso es más probable que se pueda encontrar, digamos. Sí, porque es más reciente, ¿no? Tiene meses que salió, septiembre, octubre de 2024. ¿No? Y que yo sepa, Cenejus está en Aguascalientes. Entonces ahí habría que checar toda la parte del envío, en fin, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, no sé si por ahí tuvieron algunas dudas, las cuales ya las leímos. También mandan saludos. Alberto LG, ¿no? Que le está gustando bastante el tema. No sé si sientas que te faltó tocar algo en específico, algo que hasta tal vez me faltó este punto y que tú consideres que es importante. Pues no, la verdad es que creo que se tocaron como las cosas, digo, obviamente pues muy general todo, ¿no? Es para que compren el libro también. Por favor, dice. Sí, ¿no? Por Les dejo favor, con la duda. les dejo con la duda. Sí, Pero no, prácticamente tocamos como los puntos más importantes, ¿no? Sobre todo esa parte de cómo se conformó el grupo de investigación, a qué ciudades fuimos, como importante. las técnicas que utilizamos, ¿no? Las variables, ¿no? Sobre las cuales nosotros recabamos toda la información. Si quieres, igual y a lo mejor podemos hacer como una relación de, al final, sobre todo en las conclusiones, ¿no? Como para que tengan ahí, como en concreto, ¿no? Que fue como las conclusiones principales. Sí, sería bastante bueno y sobre todo si alguien trabaja en algún DIF, que nos pudiera dar la información de si este libro realmente se los compartieron y si es posible adquirirlo, revisarlo de alguna manera. Creo que sería bastante importante porque estamos pasando por una transición de ver hacia estos grupos vulnerables, hacia estos derechos de los niños y que en la práctica no se lleva a cabo. En la práctica muchos jueces no lo toman en cuenta, no toman en cuenta vulnerabilidades y es sumamente grave y te dicen, pero ¿qué estudio hay? Pues como que qué estudio, ¿no? Pues aquí está, no, pues es que yo no lo conozco o pues para mí no vale y es, o sea, toda la información tan importante que salió de ahí Claro. y que se pierda, pues no, Sí, no, no. no. Mira, por ejemplo, aquí conclusiones en cuanto a ambientes y contextos. En las 7 ciudades estudiadas, por lo menos aparecen 4 de los 14 ambientes contextos considerados. En Guadalajara se identificaron 13, ¿no? 13 de estos ambientes o contextos. El ambiente que aparece en todas las ciudades invariablemente es la prostitución. Algunos datos inesperados se pudieron también identificar, por ejemplo, que el contexto familiar apareciera prácticamente en todas las ciudades del estudio, ¿no? Okay. Lo que comentábamos un poco, ¿no? Muchas veces se cree que este fenómeno es como muy de organizaciones criminales, de cárteles, pero a veces Sí, está en la propia familia, ¿no? sí, sí. En Tijuana, Guadalajara, Ciudad Juárez y Acapulco de Juárez se identificó la ocurrencia de la ESNA en un ambiente de delincuencia organizada. En 5 de las 7 ciudades se identificó el contexto de Internet, de lo que puede vislumbrarse que en las ciudades comienza a introducirse la dinámica de la ESNA en vinculación con las nuevas tecnologías. Eso en cuanto a los contextos. Luego, en modus operandi, en general, se pudo observar en todas las ciudades dos grandes formas en las que se lleva la explotación sexual de niños y adolescentes. La primera, vinculada a una violencia más burda de tipo física, la cual es representada por un enganche que tiene su fundamentación en lo económico. Y la segunda, relacionada con una violencia más sutil de tipo psicológica o emocional, anclada a un enganche fundamentado en lo emocional. Uh-huh. Si bien las dos formas de llevarse a cabo la explotación coexisten, al parecer, de acuerdo a los datos obtenidos mediante este estudio, la segunda modalidad comienza a ser más recurrente. También es necesario resaltar que los casos que se documentaron en los cuales el tipo de explotación se encuentra vinculado a un ambiente de tipo familiar son situaciones en donde se opera con gran disimulo, una forma muy similar a las agresiones sexuales comunes, pero en las cuales dentro de las dinámicas de violencia familiar de tipo sexual se encuentran involucrados terceros que se benefician de los servicios sexuales que oferta el familiar de la víctima. También ha sido notoria la participación de personas que en algún momento fueron víctimas,
de la explotación y ahora intervienen en algún proceso de la explotación. Esto que decíamos de víctima-victimario, Sí. ¿no? De igual forma es importante mencionar que en gran parte de las ciudades estudiadas la explotación se encuentra vinculada al consumo de algún tipo de droga, ya sea que ésta se use como forma de coerción para el ejercicio de la explotación o como elemento de ayuda para su ejecución. En términos generales, las formas de ejercer la explotación obedecen a los 3 momentos detectados tradicionalmente. El primer contacto, en el cual se da la seducción o coerción de las víctimas. 2. El desmantelamiento de las redes de apoyo, ya sean voluntaria o forzadamente. Y 3. La explotación sexual de la víctima. Traslado también de salida, ¿no? Territorios de salida. Por ejemplo, en Tenancingo se llevan hacia Chiapas, a Oaxaca, Guerrero, a Tenancingo. Territorios de llegada: Puebla, Ciudad de México, Nueva York, Houston, Estados Unidos. En Cancún, por ejemplo, las víctimas se iban a... Encontramos casos en Valladolid, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Cancún. En Acapulco, hacia Guerrero, Tijuana, en fin, ¿no? Sí. Características de las víctimas: en todas las ciudades se detectó un consumo estratificado en razón de los niveles socioeconómicos. De esta manera, la oferta y la demanda de sexo de niñas, niños y adolescentes se observa en distintos niveles. El primero, un nivel bajo, en el cual las características de las víctimas se distinguen por tener una escolaridad y estatus socioeconómico mínimo, que pueden ocurrir entre personas de origen indígena o en situación de calle, pero también en familias con altos índices de marginación. Se encuentra un segundo nivel dirigido a clases medias, en el cual su ocurrencia se encuentra vinculada a contextos familiares o de aspiraciones laborales en centros nocturnos, casas de citas, agencias de modelaje, entre otros. En este nivel las víctimas son consideradas delgadas y de buen cuerpo, y si bien no se encuentran ubicadas en la pobreza, también son carentes de satisfactores económicos, por lo que tienen condiciones propicias para la explotación. Existe también un tercer nivel, en el cual se encuentra dirigido a personas con mayor poder adquisitivo, que provienen de círculos políticos o empresariales de gran nivel y que consumen sexo con niñas, niños y adolescentes. Luego, características de los participantes, que va desde el consumidor hasta el agresor, pasando por personas que directa o indirectamente intervienen. Respecto a los consumidores, se pudo observar que obedece a la estratificación socioeconómica que se convenció en líneas anteriores, de tal manera que los bajos recursos se caracterizan por ser trabajadores de la construcción, traileros o campesinos. Los que corresponden a una clase intermedia son trabajadores oficinistas, restauranteros, dueños de cafés, etc. Y los de gran nivel provienen de clases empresariales o círculos políticos importantes. Factores de riesgo: pobreza, falta de empleos bien remunerado, violencia familiar, abandono de la familia, consumo de estupefacientes y alcohol, baja autoestima, falta de información acerca de la sexualidad y del amor, contexto patriarcal, usos tradicionales de la sexualidad femenina, impunidad y corrupción, entre otros. Y relación con agentes públicos, que también lo mencionábamos. Sí. La identificación de políticos, policías y militares involucrados son denominador común en las ciudades estudiadas. La vinculación con agentes privados se centra en taxistas y trabajadores hoteleros y restauranteros, principalmente en ciudades turísticas. Para aquellas como Tapachula, Guadalajara y Tenancingo, esta relación es menos visible, aunque no inexistente. Ciudades como Tijuana, Guadalajara, Ciudad Juárez y Acapulco sobresalen por la presencia de delincuencia organizada en la ejecución, y si bien es cierto que las demás ciudades no se encuentran exentas de ello, sí se ha hecho más evidente el registro de los datos para estas 4 ciudades. Y finalmente las ganancias. Aquí por ejemplo pusimos los costos de servicio, se identificaron en los rangos siguientes. En Acapulco de Juárez va desde 500 pesos hasta 5,000. Cancún desde 30 pesos hasta 7,000. En Ciudad Juárez desde 150 pesos hasta 3,800 pesos. En Guadalajara desde 300 hasta 1,500 pesos. Tapachula desde 175 pesos hasta 15,000 pesos. En Tenancingo desde 150 pesos hasta 2,000 pesos. Y en Tijuana desde 200 pesos hasta 14,000 pesos. En la mayoría de las ciudades se identificaron también pagos en especie, ya sea por dulces, ropa, comida, cervezas, drogas, etc. Las ganancias de las víctimas fueron difíciles de identificar, no obstante, en algunas ciudades se encontraron datos como los siguientes: costo de servicio sexual 300 pesos, ganancia para la víctima 100 pesos y para el explotador 200. Ok. Entonces son algunas pues sí,
elementos clave, ¿no? Y muy precisos, no es que digas, pues eso es un rango, no. Sí. Y además, fíjate cómo cambia dependiendo del estado. Claramente en Tijuana y en estos estados que comentabas al principio que tienen una mayor ganancia y nivel socioeconómico en sí, claro que van a cobrar más, ¿no? Cobrar sí. más, ok. Sí. Pues bueno, la verdad es que fue un tema sumamente interesante, da para muchísimo, da para adentrarnos en cada uno de los temas. Sin embargo, pues esperemos tenerte nuevamente en otra ocasión, Claro. ya sea con este tema, sí. otra vertiente o algún otro pues relacionado, ¿no? Que sabemos que tu experiencia es muy amplia, pero pues te agradecemos mucho tu tiempo y tu experiencia, que se difunda más, ¿no? Sobre todo vamos a subir las imágenes de los libros para que lo difundan y ojalá lo citen, sobre todo. Sí, pues al final de cuentas ese es nuestro objetivo, ¿no? De eso vivimos quienes nos dedicamos a la investigación, en que se conozca, se difunda, que de alguna forma este libro le llegue no solamente a quienes toman las decisiones, al servidor público, etcétera, sino también a la población, ¿no? La población, entre más tenga conocimiento, pues más herramientas tiene para visibilizar, para reconocer, para denunciar, Entonces hoy sabemos que es fundamental, ¿no? La labor activa de la ciudadanía. Entonces este tipo de libros, que también como tú lo escuchaste, ¿no? Y como lo escuchó la ciudadanía, quienes nos acompañan acá, pues no es un texto tampoco tan técnico, ¿no? Tan lleno de aspectos, ¿no? O terminología jurídica, sino es más de ciencias sociales, más digerible, más ameno, más digerible. Entonces siempre hemos tenido esa preocupación, ¿no? De escribir para todas y todos, porque son temas que deberían de preocuparnos a todas y todos, ¿no? Así Entonces, es. Desafortunadamente el tema de violencia, como decíamos, nos atraviesa, ¿no? Y no esperemos, ¿no? A ser víctimas, no esperemos a tener un caso de cerca para pues conocer un poquito acerca de estos fenómenos. Claro, vamos a tener la responsabilidad social de prevención, de ser parte de una prevención y no tanto de ya pasó, pues ahora vamos a arreglar esto, ¿no? Pues te agradecemos mucho el que nos hayas compartido tus libros, tu tiempo y pues estaremos pendientes para una próxima colaboración. Sí, claro. Y también vamos a dejar igual las redes del maestro para que ustedes pues tengan acceso a algún dato que les parece interesante o alguna otra circunstancia. Y bueno, eso es todo por la transmisión de hoy. Les agradecemos muchísimo su tiempo y pues si tienen alguna duda igual lo pueden contactar o nos lo mandan aquí directamente. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.